Es día 29 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Hoy terminamos el libro de Génesis y el banquete está en los capítulos 48, 49 y 50. Desmenucemos juntos lo descrito en Génesis capítulo 48, versículos 1 y 2. A José le dijeron que su padre estaba enfermo, así que tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y fue a visitar a Jacob. Versículos 3 y 4. Jacob le contó a José cómo Dios se le había aparecido en Canaán y le había prometido convertirlo en una gran nación y darle a sus hijos Canaán como herencia. En 7 ocasiones Dios prometió extender la bendición de Abraham para incluir a innumerables descendientes futuros. La primera vez lo vemos en Génesis capítulo 12, la segunda en Génesis capítulo 13, la tercera en Génesis 15, la cuarta en Génesis 16, la quinta en Génesis 17, la sexta en Génesis 18, la séptima en Génesis 22. En Beerseba, Dios afirmó este mismo pacto con Isaac. Eso lo leímos en Génesis capítulo 26. Todos recibieron el pacto de Dios por medio de su misericordia y gracia. Versículos 5 y 6. Jacob le dijo a José que iba a adoptar a Manasés y Efraín para que fueran sus hijos y los destinados de la promesa de Dios, considerándolos iguales a sus otros hijos. En lugar de ser hijos de José, los dos niños serían considerados hijos de Jacob y Raquel, la esposa de Jacob, que murió al dar a luz a Benjamín. Para mantener en 12 el número de tribus con herencia de tierra, la profanación de Bilha por parte de Rubén hizo que los derechos de primogenitura sobre la tierra fueran transferidos a José. Un hijo recibirá la herencia de José, el otro recibirá la herencia de Leví. Versículo 7. Jacob, en su lecho de muerte, también rememora con José la muerte de Raquel, la madre de José. Versículos del 8 al 20. Jacob bendice a Efraín y Manasés, dándoles la mayor bendición a Efraín, contrariamente a las expectativas de José. Jacob era muy viejo y no podía ver muy bien. Llamó a Efraín y a Manasés, los besó y los abrazó. Anticipándose a la bendición de Jacob, José tomó a su hijo menor Efraín a la izquierda de Jacob y a su hijo mayor Manasés a la derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó los brazos y puso su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. José, pensando que había cometido un error, trató de corregir a su padre. Pero Jacob le aseguró que no se había equivocado. Efraín sería más grande que su hermano, aunque fuera el menor. Manasés se convertiría en un pueblo, pero Efraín se convertiría en una multitud de naciones. Versículo 21. Después de bendecir a los hijos de José, Israel prometió proféticamente que los huesos de José serían devueltos a la tierra prometida. Como parte de su herencia, Jacob le dejó a José una ladera de montaña que había tomado de los amorreos en batalla. Desmenucemos juntos lo descrito en Génesis 49, versículos 1 y 2. Después de bendecir y adoptar a los hijos de José, Israel reunió a sus 12 hijos en su lecho de muerte. Luego les ordenó que escucharan mientras profetizaba sobre ellos y sus futuras familias. Algunas profecías contienen metáforas y lenguaje figurado. Versículos 3 y 4. Las bendiciones comienzan con sus primeros 4 hijos por medio de Lea. Se habla de Rubén como el primogénito, pero se lo reprende por su inestabilidad y su pecado. Fue el primogénito de Jacob, pero no sería el mayor de sus hermanos porque se involucró sexualmente con la esposa de su padre. Versículos 5 al 7. Se condena a Simeón y Leví por su violencia y crueldad. Sus descendientes serán dispersados. Versículos del 8 al 12. Se alaba a Judá por su liderazgo y por la promesa mesiánica del cetro que simboliza la realeza. A partir de aquí, las bendiciones de Israel para la mayoría de sus hijos restantes no siguen el orden de nacimiento correcto, sino que están organizadas según la madre biológica.
A continuación bendijo a los dos últimos hijos de Lea, Zabulón e Isaacar. Versículos 13, se profetiza que Zabulón habitará cerca del mar y se dedicará al comercio. Versículos 14 y 15, se compara a Isaacar con un burro fuerte, lo que indica trabajo y esfuerzo. Versículos 16 al 18, se representa a Adán como juez. Su familia juzgaría a las tribus de Israel. La tribu de Dan sería como una víbora en el camino que muerde los talones de los caballos. Versículo 19. Gad sería atado, pero atacaría a los talones de sus enemigos. Versículo 20. Aser producirá abundante comida y manjares dignos de la realeza. Versículos 21. Neftalí es descrito como un siervo libre y hermoso. Su familia sería como una sierva que parió hermosos cervatilios. Versículos 22 al 26. José recibe la bendición más larga. Sería como un árbol fructífero. Sus enemigos trataron de destruirlo, pero Dios lo preservó. José fue apartado de sus hermanos y recibió el favor divino. Versículos 27. Benjamín es comparado con un lobo voraz, lo que resalta su fuerza en la batalla. Versículo 28. Un resumen de las bendiciones enfatizando que cada hijo recibió lo que era apropiado. Estas fueron las bendiciones que Jacob dio a sus hijos, quienes se convertirán en las 12 tribus de Israel. Versículos 29 al 32. Jacob ordena a sus hijos que lo entierren en la cueva de Macpela, donde están enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Versículo 33. Jacob termina sus instrucciones, mete sus pies en la cama y muere en paz. Desmenucemos juntos lo descrito en el capítulo 50, versículos del 1 al 6. Israel acaba de morir. Después de lamentar su muerte, José cumplió fielmente la petición de su padre de ser enterrado en la tierra prometida. 1. Preparó su cuerpo. 2. Pidió permiso para llevarlo allí. Versículos del 7 al 13. Lo acompañaban los ancianos de Egipto, los sirvientes del faraón, carros, jinetes y todos los adultos de la casa de su padre. Cuando llegaron, le oraron por Jacob durante 7 días. Jacob fue enterrado en la cueva de Macpela, la cueva que Abraham compró a los hititas para enterrar a Sara. Eso lo leímos en Génesis 23. Versículos del 14 al 21. Después del entierro de Jacob, la gran compañía de gente regresó a Egipto. Ahora que su padre había muerto, los hermanos de José temían que él se vengara de ellos por haberlo vendido como esclavo cuando era un adolescente. Enviaron un mensaje a su hermano pidiéndole que los perdonara. José pudo perdonar a sus hermanos porque Dios le reveló que su sufrimiento era necesario para traer salvación tanto a su familia como a su mundo conocido. Les aseguró que no tenían por qué temerle. Les dijo que Dios había usado sus malas acciones para traer el bien a su familia y a los que sufrían la hambruna de 7 años. José consoló sus angustias y les habló con dulzura. Versículos del 22 al 26. José vivió el resto de años en Egipto. Vivió para ver a sus tataranietos a través de su hijo Efraín. José profetizó que Dios conduciría a su pueblo de regreso a la tierra de Canaán un día y pidió que sus huesos fueran llevados con ellos y enterrados en Canaán cuando ese día llegara. José murió a los 110 años, fue embalsamado y su cuerpo fue puesto en un ataúd en Egipto. Amados lectores, hemos terminado de leer Génesis. Y esto es solo el principio. Además, en este primer mes leímos el libro de Jacob, lo cual suman 2 libros. Y estos son unos de los libros más largos de la Biblia. Antes de iniciar con Éxodo mañana, recuerda que esta es la continuación de la misma historia. Te animamos a tomar unos minutos para resumir lo que has aprendido en Génesis antes de entrar a Éxodo. Y el banquete en el libro de Éxodo será en los capítulos 1, 2 y 3. Nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.